Hola niños, buenos días, ¿cómo están? ¡Wow! ¿Qué es todo esto que alumbra? Hola. Ah, ya sé. Estamos en Navidad. ¡Yupi! Niños, ¿pero ustedes saben qué es la Navidad? La Navidad es Jesús. Él es el que representa la Navidad. Es la natividad de nuestro Señor. Chicos, vamos a poner esta clase en manos de Papito Dios. A ver, ojitos cerrados. Buen Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites estar aquí en clase de escuela dominical. Te alabamos, te exaltamos. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, por ser el Señor de nuestra vida. Gracias porque viniste, naciste para salvar a gente como nosotros. Te alabamos, te exaltamos. Abre nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a vivir para ti y servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, chicos, vamos a nuestra alabanza. Buenos días, hermanos. Buenos días, niños. Vamos a alabar al Señor. Vamos. Esta fecha del año, las campanas están sonando, las calles están cambiando, esperanzas se están llenando, todos están cantando, todos celebrando, Cristo Jesús al mundo ha llegado. Es Jesús. Navidad es Jesús. La razón es Jesús. Navidad es Jesús. Es Jesús. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Razones de salvación lleguen hoy a tu corazón. Jesús nació por amor, Vida nueva regalo. Todos están cantando su amor, celebrando. Cristo Jesús al mundo ha llegado. Es Jesús, es Jesús. Navidad es Jesús. La razón es Jesús. Navidad es Jesús. Es Jesús, es Jesús. Navidad es Jesús. La razón es Jesús. Navidad es Jesús. El mejor regalo. Y vino a darnos salvación. Navidad es Jesús, la razón es Jesús. Navidad es Jesús, es Jesús, es Jesús. Navidad es Jesús, la razón. Navidad es Jesús, es Jesús. Navidad es Jesús, oh, es Jesús. Navidad es Jesús, oh, Navidad es Jesús, oh, oh, oh. Navidad es Jesús. Chao, hermanos. Dios les bendiga. Chicos, vamos a la verdad central de nuestra historia. ¿Qué es
realmente la Navidad? Le damos paso a nuestra hermana Elda. Niños, Jesús nació para salvar a gente como nosotros. Chicos, Jesús nació para salvar a pecadores como tú y yo. Jesús nació para traer gozo y paz a aquellos que creen. Jesús nació para glorificar a Dios. El nacimiento de Jesús sucedió en verdad. Jesús nació a una vida humana, ordinaria. ¡Chao, chicos! Hola, Matachín, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Hola, profe de Anita. Igualmente. ¿Qué cosas tan lindas hay? Cuéntame. ¿Qué estamos celebrando? La Navidad. ¡Ah! ¿Y quién es la Navidad, Matachín? Pues anteriormente pensaban que eran los regalos que me traían. Juguetes, ropa. Pero hay un regalo mucho mejor. Ay, ya sé. ¿El Xbox? No. Ay, la muñeca que llora y ríe. No, tampoco. Ay, las últimas zapatillas del momento. No, estás muy lejos. Entonces, ¿realmente qué es la Navidad? ¿Qué veremos en esta clase? La Navidad es el nacimiento de Jesús, que fue tanto humilde como glorioso. ¿Sabías que él nació con padres ordinarios en un cobertizo de animales en un pequeño pueblo del Imperio Romano? ¡Ay! Los padres eran José y María. Muy bien. Imagínate que su nacimiento fue en un lugar y un momento inoportuno para sus padres, y fue anunciado a unos pastores humildes. Pero también fue orquestado perfectamente por Dios, anunciado por ángeles y acompañado por la gloria de Dios. Matachín, o sea, mira, vemos cómo Dios es perfecto. Él tenía todo planeado desde un principio. ¿Y sabes por qué nacía Jesús? Así es. ¿Por qué? Cuéntame. Porque Él nos iba a dar la salvación. ¿Qué Muy tal bien. si vemos la historia? Sí, vamos. Buenos días, niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Hoy vamos a tener un tema muy bonito porque se acerca una fecha muy especial. ¿Sabes cuál es? La Navidad. Entonces vamos a preguntarles a algunas familias para ellos qué es la Navidad. Hola, profe Anita. Hola, Matachín. Profe, Cuéntame. quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué es la Navidad? Imagínate, ahorita vimos a la profe Amparito que nos daba paso a nosotros para decir que era la Navidad. Y fue algo que estuve pensando. La Navidad es recordar el nacimiento de Jesús. Muy bien. ¿Para ti qué es la Navidad, Matachín? Pues pensaba que la Navidad la asimilaba con buñuelos, natilla, regalos, el arbolito. Pensaba que eso era la Navidad. Pero en esta clase cambié de mi opinión. ¿Y por qué? Porque aunque todo eso pues va acompañado en la Navidad, no es lo más importante. Yo pensé que lo más importante eran los regalos que me daban mis papás, mi hermano, eso, pero no. La Navidad es importante porque recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Ay, oye, ¿y tú has visto al profe Héctor? Eso debe estar por ahí jugando play, no sé. No, espérenme. ¿Dónde estás? Profe. Hola chicos, hola Matachín. Hola, profe Héctor. ¿Cómo Profe. van? Bien, profe, estamos preguntando qué es la Navidad. ¿Para ti qué es la Navidad? La Navidad es un momento de compartir en familia y de recordar que el Señor Jesús se hizo hombre para venir a salvarnos. ¡Wow! ¡Qué chévere! O sea que Navidad es Jesús. Eso es la Navidad. Exacto. Muy bien. Vamos a preguntarle a alguien más. ¿Les parece? Sí, chao niños. Chao. Hola chicos de Vida de Oración, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar lo que para mí significa la Navidad. La Navidad es cuando recordamos que Jesús vino al mundo para limpiar y perdonar nuestros pecados. Y también cuando Jesús se hizo hombre. Chicos, ahora estemos atentos a lo que veremos en esta clase. Y nuestro pasaje es Lucas 2,
del 1 al 20. El inicio de la Navidad. Dios salva, no para apartarnos de nuestra vida y quitar nuestros problemas, sino para entrar Él mismo en nosotros a fin de darnos paz y gozo a través de las dificultades de la vida. Les contaré una gran historia, una historia que cambió el rumbo de la humanidad. Es la historia de la Navidad. Después del desastre que causó el pecado, el hombre ha sido prisionero de este, haciendo cosas que han afectado su vida para mal y que le han llevado a tener terribles consecuencias. Después de todo esto, llegó un evento llamado Navidad. Aunque esta celebración muchas veces se ha convertido en una tradición cultural, una fiesta en donde se dan regalos o una reunión familiar, en realidad es un evento que transformó al hombre para siempre. Si recordamos las lecciones pasadas, podemos ver cómo el ser humano pecaba 1000 veces. Luego se arrepentía. Pero de nuevo volvía a pecar, y así se la pasó. Dios envió a muchos hombres para recordarles la palabra y llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel, pero para ellos resultaba ser una tarea bastante agotadora porque Israel volvía a pecar. Los sacerdotes ofrecían y ofrecían sacrificios para redimir los pecados del pueblo, pero llegó un punto en el que ya nada podía cubrir tantos pecados. Es aquí cuando Dios decidió enviar a su Hijo para salvarnos, y lo hizo haciendo que naciera como un ser humano. Comencemos por el principio. En el reinado de Augusto César, emperador de Roma, se había ordenado que se hiciera un censo, es decir, que iban a contar a todas las personas que vivían en cada pueblo. Por lo cual, José, un descendiente del rey David, fue junto con su esposa María, quien se encontraba embarazada, a Belén para inscribirse. Mientras ellos estuvieron allí, María tuvo a su primer hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre humilde, ya que en ese momento no había ningún lugar en donde se pudieran hospedar, debido a que todos los sitios estaban ocupados. En ese mismo momento y en esa misma región se encontraban unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños, pero de pronto se les apareció un ángel de Dios. El ángel tenía tanta luz que tuvieron miedo. El ángel les dijo que no tuvieran miedo porque él les traía excelentes noticias que alegrarían al pueblo. Ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor, les anunció el ángel y les dio una señal de que encontrarían a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan en su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se fueron deprisa para conocer al Señor. Así que fueron rápidamente y encontraron a María, a José
y al bebé. Cuando vieron al bebé, cantaron lo que se había dicho de él. Todos los que lo oían se asombraban. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Este bebé era Jesús. Jesucristo el Salvador, el único que podría limpiar los pecados de la humanidad. Y cambiar los corazones de piedra de la gente por corazones de carne, limpios y nuevos. Matachín, realmente Dios es perfecto. Enviar a su Hijo Jesús, permitir que Él naciera para que tú y yo fuésemos salvos, eso es un regalo inmenso y no se compara a nada de lo que realmente la gente piensa que es Navidad. Pero, ¿sabes? Esto se sustenta en la Biblia. ¿Tú sabes en dónde? Claro que sí, profe. Niños, quiero que nos aprendamos un versículo que lo encontramos en Lucas 2, del 11 al 12. Sí, yo quiero aprendérmelo. Digámoslo. Muy bien, repitan conmigo. Que os ha nacido hoy Que os ha nacido hoy en la ciudad de David en la ciudad de David un Salvador, un Salvador, que es que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Esto os servirá Esto os servirá de señal. de señal. Hallaréis al niño Hallaréis al niño envuelto en pañales, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. acostado en un pesebre. Ese es el versículo. ¿Y en dónde está Matachín? Lucas 2, del 11 al 12. Lucas 2 del 11 al 12. ¿Viste que ahí nos habla de que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador y el Cristo? ¡Qué verdad tan linda! La palabra de Dios es viva y eficaz. ¡Qué hermoso versículo! Repitámoslo todo en casa para que así podamos aprenderlo y no solo eso, sino saber realmente por qué nació Jesús. Dios los bendiga. Adiós, chicos. Chicos, tenemos unos invitados muy jóvenes que le contestarán a la profe Amparito algunas preguntas de nuestra clase. Bueno, niños, después de estudiar nuestra lección que está ubicada en Lucas, capítulo 2, del 1 al 20, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Listo? ¡Listo, profesora! Sí, no. Ruby, ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén, la ciudad de David. Listo. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús lo anunció un ángel ¿Y el ángel a quién le anunció? a los pastores. Muy bien, gracias. Bueno, Camila, el ángel, ¿qué le dijo a los pastores? Dijo que Jesús vendría a traer salvación, gozo y paz. Muy bien, gracias. Evi, ¿quién era el emperador y quién era el gobernador cuando José y María estaban en Belén? Yo me la sé. El emperador era Augusto César y el gobernador era Quirino.
Sí, muchas gracias. Paola, ¿por qué es importante saber quiénes eran los gobernantes? Porque nos enseña que el nacimiento de Jesús fue una historia verdadera, que de verdad sucedió en la historia. Y nos muestra que Jesús debe ser honrado como Salvador y Príncipe de Paz. Sí, amén. Jenny, ¿Jesús nació en un lugar bonito? No, Jesús nació en un pesebre lleno de animales, en un pueblo lleno de gente pequeña. Sí. ¿Y por qué fue anunciado el nacimiento de Jesús a los pastores? Para mostrar que Él vino a salvar incluso a los más pobres, para mostrar que Él es el pastor principal y para mostrar que Él es el cordero del sacrificio. Muy bien, gracias. Papi, María, ¿cómo recibió la noticia de los ángeles? María aceptó esta noticia guardándola en su corazón y meditándola, y aunque no lo entendió muy bien, guardó la noticia en su corazón y lo siguió meditando. Bueno, muy bien y muchas gracias, estuvieron muy atentos. Chicos, esta clase tiene un enfoque en el Evangelio. El nacimiento de Jesús es rico en significado. Y ahora veremos por qué. Hola chicos de Vida y Adoración. Hoy vamos a empezar a hablar de la Navidad, pero no de Papá Noel. No podemos empezar a hablar de la Navidad sin Cristo, quien es el motivo de la Navidad. La Navidad celebra que tenemos a un Dios cercano, a un Emmanuel, Dios con nosotros. Así que naveguemos por unas cuantas preguntas que nos llevarán a amar y valorar a Jesús, el motivo de la Navidad. Primera pregunta: ¿cómo nace Jesús? De manera discreta, ante los ojos del mundo entero, nace el niño, en medio de la congestión por un censo del imperio, en medio de un cobertizo para animales, en medio de extranjeros. Con esto podemos comprender que Jesús es una persona de carne y hueso y que podemos confiar en Él como confiamos en alguien cercano, y que cuando le buscamos, Él sí que entiende de pasarla mal. La segunda pregunta: ¿por qué nació Jesús? El ángel respondió a esta pregunta en Lucas 2:11. Él dijo: ha nacido un Salvador. Esto quiere decir que nació para salvarnos de nuestra condición pecadora, aunque al salvarnos le implicará morir. También dijo que había nacido el Cristo. Esto quería decir que había nacido el ungido esperado, el que salvaría. Y también dijo que había nacido el Señor. Eso significaba que Jesús era Dios mismo. Este fue un evento cósmico. Huestes de ángeles alababan dando gloria a Dios y anunciando que la paz, la reconciliación entre Dios y los hombres, la solución del problema más grande de los hombres, Cristo, había nacido. Esto era una gloriosa verdad. Y tercera pregunta: ¿cómo debería responder yo? Y ustedes, niños. Pues tenemos que responder como lo hicieron María y los pastores. Ellos estaban felices, ellos creyeron y ellos meditaban en la verdad de la salvación a través de Cristo. Su vida cambió, sabían que no caminaban solos, su mayor esperanza era eterna, eran propiedad del Señor y ahora Él los acompañaría siempre. Había llegado al mundo y a sus vidas y no los dejaría, aún en los momentos más duros. Así es como nosotros debemos reaccionar ante esta hermosa historia. ¿Por qué anunció Dios el nacimiento de Jesús a los pastores? Pues porque eran humildes. A Jesús no le interesa si tienes muchos estudios, dinero, si eres guapo, si eres de un país específico, si tienes fama, si tienes una personalidad súper guau, si eres muy hábil en algo. No. Asimismo, debemos ver a los demás y amarnos en la familia y en la iglesia, como Jesús nos ama, como Jesús nos ve. También porque Jesús es el buen pastor que cuida de sus ovejas y porque Jesús mismo es una oveja, ese cordero que murió para pagar por nuestros pecados. Y última pregunta: ¿Jesús entiende nuestra debilidad? Claro que sí, nació bajo todos los problemas de opresión y pobreza. Siendo Dios, se hizo un hombre humilde.
Se hizo pobre y se humilló para que disfrutáramos de sus riquezas eternas. Nos ayuda a no pecar. Está presente en todo tiempo. No lo saquemos de nuestra vida al actuar en nuestros deseos de la carne y cuando escogemos pecar. Él nos ama. ¿Qué más muestra de amor necesitamos si ya entregó todo? Nunca nadie nos amará como Jesús. ¡Chao, niños! María dio a luz en medio de muchas dificultades. Quizás ella quería estar en su casa, en privacidad, rodeada de su familia, pero no fue así. Todo sucedió tal como Dios lo había planeado. En nuestra vida tenemos dificultades, desilusiones, problemas, pero debemos cobrar ánimo porque sabemos que Dios está al control de todo. Sabemos que Dios está obrando en medio de los problemas para llevar a cabo su plan perfecto. Chicos, y para terminar, algo muy especial. Veremos a las chicas de danza glorificando a nuestro Dios. Padre, realmente queremos verte, queremos ver tu gloria. Queremos ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Cantemos juntos. Padre, quiero estar en tu presencia. Necesito estar cerca de ti. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo aquí. No más barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. En todo lugar se está oyendo. El reino de Dios se acerca ya. Puedes escuchar la desesperación. La tierra se ha unido en un clamor. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita las tinieblas, rompe este
hermanos de vida y adoración, es un enorme gusto saludarles, deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas y en sus hogares. Mis hermanos, quiero animarles a no soltar la poderosa mano del Señor. El Señor está a control de todas las cosas, a pesar de las malas noticias, y el panorama es alentador. Dice la palabra en el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Impresionante, mis hermanos. Pronto nos volveremos a congregar como esa hermosa comunidad del Evangelio que somos, para darle la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, para darle la alabanza y la adoración y para nutrirnos de su poderosa palabra. También quiero animarles, mis hermanos, a que no perdamos la comunión, a que estemos orando los unos por los otros, a que estemos saludando a ese hermano que tenemos descuidado, a ese hermano con el que llevamos tiempo sin hablar. No perdamos la comunión, mis hermanos, les extraño mucho y pronto nos volveremos a congregar. Hasta pronto. Gloria a Dios, queremos entregar este momento para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Quisiéramos como iglesia y como siervos del Señor que nos unamos en este momento a adorarle con todo nuestro corazón. Padre, ponemos en tu presencia este pequeño culto que estamos haciendo para ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están mirando, Señor, bendícelos y pon el corazón para que te adoren y te alaben, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda.
las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh grandioso. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh grandioso. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, y viviré de tu gran amor, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, y viviré de tu gran amor, cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Aleluya, Jesús. Por siempre cantaremos para ti. Alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.
Hola, muy buen día, hermano, hermana, Iglesia, Vida y Adoración. A partir de este momento vamos a traer el libro. Vamos a tener la lectura bíblica, el Salmo número 28. En esta oportunidad estamos leyendo la nueva versión internacional. Espero entonces me acompañe con toda la disposición de su mente y su corazón. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orando al Señor para que podamos entender, comprender y obedecer su poderosa palabra, que gracias a Dios que la podemos leer con total libertad. Salmo 28, Salmo de David. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos. Dales su merecido. Ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos, Él lo derribará y nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Salmo 29, Salmo de David. Tributen al Señor seres celestiales y tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan ¡Gloria! El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmo 30. Cántico para la dedicación de la casa. Salmo de David. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o clamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique, y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Continuamos en el culto. Recuerden, los martes a partir de las 8 de la noche tenemos el taller de paternidad y los días miércoles 6:30 de la tarde. Así que no lo olviden, ahí estamos en oración y estudio bíblico. Se hace por medio del Zoom de la plataforma. Ese link se estará enviando a través del grupo de WhatsApp Infovía para que estén todos
muy pendientes. No olviden nuestros horarios, los domingos desde las 9:30 de la mañana estamos en el culto general y el primer sábado de cada mes tenemos la reunión de hombres y mujeres. Estar también muy pendientes de cualquier información adicional a través del grupo de WhatsApp. Ahí nos estamos comunicando. Qué alegría saludarles, qué alegría a través de este medio volver a compartir con ustedes. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Continuamos entonces con el culto. Pastor. Muy buenos días, mis hermanos, amados hermanos de Vida de Oración. Buenos días para aquellos que han estado también participando de esta transmisión, de este culto al Señor, desde sus casas, desde nuestras casas. Y qué bendición que el Señor nos haya dado la vida y esta oportunidad para hacer culto a Él. Hoy vamos a comenzar una serie pequeña, pero de mucha bendición. Y es una serie que vamos a estar haciendo basada en la carta de Pablo a Filemón. La carta de Pablo a Filemón. Será realmente una gran bendición dado el tiempo que estamos viviendo, y me refiero a estas épocas navideñas. De ahí entonces que esperamos que la carta a Filemón, la vida de Filemón, el testimonio que encontramos y leemos en esta carta respecto a quién fue Filemón, se convierta en un ejemplo para nosotros en esta Navidad, en estas épocas navideñas. Vivimos, y menciono esto porque la Navidad se convierte en una época en la que se llama y se proclama y se hace un llamado a la reconciliación, a la paz, al amor, a la unidad. Y esta carta sé que será una bendición para todos nosotros y seremos llamados a vivir el Evangelio de una manera cada vez más real y práctica, no solo en estas fechas, solo que estas fechas son una excusa, una ocasión oportuna para que podamos estudiar esta carta. Pero el Evangelio tiene la intención, como acabo de mencionar, de transformar y afectar todo en nuestra vida. Entonces vamos a estar por unos pocos domingos, estudiando esta linda carta de Pablo a Filemón. Vamos a hacer una oración y luego entramos a la lectura del texto bíblico. Padre, muchas gracias por regalarnos una vez más, un domingo más, un tiempo más en el que desde nuestras casas podemos hacer culto a ti. Añoramos congregarnos, añoramos enormemente poder estar juntos, y con la esperanza y el gozo que proviene de ti, podemos con expectativa anhelar, esperar y tener la confianza de que pronto en tu tiempo podremos estar juntos en un mismo lugar, haciendo culto y congregados, Señor. Mientras queremos seguir con la misma disposición, Señor, de un corazón anheloso de tu presencia, un corazón agradecido, un corazón lleno de amor por ti, de amor entre nosotros, oh Dios. Gracias por la vida, gracias por tu amor y tu gracia en nuestras vidas, y gracias por tu palabra una vez más, a la cual queremos atender, oír atentamente, queremos obedecer y pedirte que no solo nos hables, sino que al hablarnos produzcas cambios en nuestras vidas. Gracias por esta linda carta que vamos a leer y a estar estudiando, en la que sabemos que tú serás mostrado hermoso, el Evangelio será mostrado hermoso, y nosotros, Señor, seremos retados, desafiados a vivir este Evangelio, tu Evangelio, Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Quisiera que leyéramos entonces toda la carta para que podamos entonces luego entrar en esta mañana en una porción, en los primeros 7 versículos de esta carta. Pero vamos a leer, como les digo, toda la carta completa, toda la carta a Filemón, 25 versículos. Dice así entonces: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego
que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Realmente, como acabamos de leer, es una carta muy linda. Es la carta más breve del apóstol Pablo entre todas las que él escribió. Pablo escribe esta carta estando encarcelado en Roma, y no estaba él en una cárcel, pudiéramos decirlo de esta manera. Tenía algo así como un arresto domiciliario. Estaba custodiado en una casa en la cual se le permitían visitas, se le permitían ciertas libertades, y desde allí es que él escribe varias de las cartas, conocidas como las cartas de la prisión o desde la prisión, y la carta a Filemón es una de estas cartas junto con Colosenses, dado que Filemón hacía parte de la iglesia en la ciudad de Colosas. En esta carta esta carta es una carta muy personal, como acabamos de leer. Es una carta tan personal en la que Pablo habla y escribe a Filemón, pero es muy asombroso y llama la atención el hecho de saber que Pablo escribe una carta muy personal a Filemón, pero la dirige a toda la iglesia, a una iglesia, como leímos en los primeros versículos, se reunía en la casa de Filemón. ¿Y de qué trata la carta? La carta trata o la situación que provocó el escrito de esta carta de Pablo a Filemón es acerca de un esclavo llamado Onésimo. Onésimo que escapó, huyó de la casa de Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón. No sabemos, el texto bíblico no nos dice por qué Onésimo escapó. Posiblemente robó algo, dado algunas palabras que aparecen en esta carta. Provocó o hizo algún tipo de traición hacia Filemón, pero Onésimo, al escapar, él quiere huir lo más lejos posible, y en su huida llega a Roma, una ciudad muy distante de Colosas. Y allí en Roma, Onésimo se encuentra con Pablo, y al encontrarse con Pablo evangeliza a este esclavo. Onésimo se entrega al Señor, conoce el evangelio, escucha de Cristo, tiene la experiencia de la conversión, y Pablo comienza una labor de discipulado allí con Onésimo. Como acabé de mencionar, a Pablo en su arresto domiciliario se le permitían ciertas libertades, entre ellas las visitas, y Onésimo
sirvió por algún tiempo a Pablo mientras Pablo discipulaba a este hombre. Y dentro de toda la labor y tarea de discipulado que hace Pablo con Onésimo, hay un aspecto que es muy importante, muy desafiante, muy fuerte en cuanto a las circunstancias que habían provocado toda esta carta. Y es que dentro de esta labor de discipulado que hace Pablo, él involucra el hecho de instar, de provocar, de llevar a Onésimo, regresar a Colosas, buscar a Filemón y restaurar su relación con él. Como acabamos de leer, en algún momento Pablo le dice a Filemón: te envío a Onésimo, quien me hubiera sido muy útil que se quedara conmigo, pero he decidido regresarlo, he decidido que él vaya a ti una vez más. Entonces lo que Pablo quiere hacer es que Onésimo lleve en sus manos esta carta y vaya de regreso a Filemón, a la ciudad de Colosas. Y el objetivo, como dije hace un momento, es que la relación entre ellos, una relación basada de amo y esclavo, pero que ahora era una relación nueva porque Onésimo ahora era cristiano, entonces era una relación de hermanos en Cristo. Esta relación fuera restaurada, en la que hubiera una reconciliación, algo que, como voy a mencionar más adelante, era no solo muy desafiante, tal vez difícil en la época, pero que iba en gran parte en contra de muchas de las estructuras y raíces de la sociedad. Filemón, siendo el amo de Onésimo, y dado que Onésimo huyó, escapó, causando, como dije, algún robo o algún tipo de traición, Filemón como amo tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera con su esclavo fugitivo. Ya el hecho de ser un fugitivo lo colocaba en una circunstancia muy difícil a Onésimo, y si Onésimo regresaba, eso indicaba que ahora Filemón podía hacer con él como quisiera, desde castigarlo, latigarlo, hasta asesinarlo, o porque era su derecho, él había huido. Era en últimas un esclavo, era un esclavo, y según incluso la cultura, la época, y un esclavo no era considerado muchas veces ni siquiera como una persona. Es decir, recordemos que un esclavo no era dueño de sí mismo. El esclavo vivía para hacer la voluntad de su amo. El esclavo no vivía para sus propios intereses, sino para los intereses de su amo. Alguien era esclavo en aquella época por una de tres razones, pudiéramos mencionar: o porque había sido capturado en alguna época de guerra, tal vez por ser hijo de algún esclavo, es decir, un esclavo que nació siendo esclavo, o porque la manera de saldar algunas deudas era que, por ejemplo, un padre de familia, al tener grandes deudas, no poder pagarlas, vendía posiblemente a alguno de sus hijos, o se vendían ellos mismos como esclavos para pagar sus deudas. Como fuera, nos está diciendo que este esclavo y todos los esclavos perdían todos sus derechos y vivían para su amo, aunque habían sí ciertas libertades, y los esclavos servían en diferentes ámbitos de la sociedad y de la familia, desde el trabajo en campo, trabajo en casa, incluso habían esclavos que eran estudiados, si lo puedo decir de esta manera, y servían como pedagogos para los hijos de la casa, pero seguían siendo esclavos. Y aunque era esclavo por haber huido Onésimo, el hecho de regresar lo colocaba entonces en una situación muy, muy complicada. No era fácil conseguir la libertad. Para que un esclavo fuera libre, podría comprar su libertad con todos los ahorros que tenía durante muchos años, algo que realmente era muy costoso, o que su amo le diera la libertad, que su amo lo dejara libre. Y entonces Pablo escribe esta carta pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo, y que lo reciba no solo como esclavo, es más, que no lo reciba como esclavo, sino que lo reciba como un hermano en Cristo.
Y la esclavitud era una de las columnas importantes de la economía y de la sociedad del primer siglo. Y dar la libertad a todos los esclavos en un momento, de un momento a otro, habría sido realmente significativo en cuanto a que hubiera provocado que mucha gente muriera en toda la población del imperio, porque estos esclavos igual recibían su sustento de su labor en la esclavitud. Ahora, todo esto adquiere un significado muy importante, y esta carta adquiere un valor muy importante, no solo para la iglesia allá en Colosas, para Filemón y Onésimo, sino para la iglesia de todos los tiempos, para nosotros hoy, porque el evangelio trajo en ese momento una nueva forma de ver al ser humano, y trae nuevas formas de relacionarse entre los seres humanos, particularmente entre los amos y los esclavos, como es en esta carta, y algo que con el tiempo trajo la liberación de la esclavitud. Y esta breve carta, mis hermanos, realmente nos va a hacer grandes desafíos en cuanto a nuestra manera de vivir nuestro cristianismo. Y cómo entonces vamos a ver cómo entonces el evangelio no solo nos trae salvación, no solo nos trae libertad de nuestros pecados, no solo nos reconcilia en nuestra relación con Dios, no solo nos da acceso a grandes bendiciones al estar en Cristo, también el evangelio interviene en todas nuestras relaciones y debe afectar nuestra manera de vivir, debe afectar nuestras relaciones. Pablo en esta carta, vamos a ver en toda ella, aun siendo muy corta pero muy sustanciosa, Pablo le va a pedir a Filemón que no solo perdone a Onésimo, sino que lo deje libre, porque ahora era su hermano, y hacer de esa manera visible el evangelio. Empezamos entonces con esto a dimensionar la trascendencia y la importancia de esta carta también para nosotros. Vamos entonces a ver en este momento los primeros 7 versículos de la carta. Los primeros 3 versículos encontramos el saludo habitual de Pablo, aunque tiene algunas características particulares. Pablo escribe diciendo: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy llamativo el hecho de que Pablo se presente a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. En otra de sus cartas recordaremos que él se presenta como apóstol de Cristo Jesús. Pero Pablo no va a hacer uso de su autoridad apostólica, sino de su amor y su afecto hacia Filemón, para que Filemón haga y cumpla con la petición y el deseo que Pablo le hace o le expresa a través de esta carta. Por otro lado, es muy diciente el hecho de que Pablo se diga a sí mismo prisionero de Cristo Jesús, porque recordemos que él está prisionero en Roma y quien lo ha puesto en prisión es el imperio, el emperador, pero él no ve su encarcelamiento como un encarcelamiento causado por el imperio. Él ve a Cristo presente en esas circunstancias. Él no considera su encarcelamiento como una especie de desgracia, sino como algo que da honor a su vida. Él ve su situación como algo que es digno de ser mencionado. Estoy en la cárcel no por el emperador, no por el imperio. Estoy en la cárcel por Cristo. Cristo me ha querido Cristo ha querido que esté aquí. Cristo quiere que esté en estas circunstancias, y estas circunstancias son otra manera en la cual Pablo entiende que él va a servir al Señor. Está ahí en la cárcel por causa de servir al Señor, pero él entiende que está ahí también para seguir sirviendo al Señor. Y eso nos deja ver la confianza que tiene Pablo en el Señor. Pablo reconoce que todo lo que le ha ocurrido está en los designios de Dios, está en los propósitos de Dios, y siguen obedeciendo a los fines que Dios tiene para su gloria y para que Pablo siguiera siendo un instrumento en las manos de Cristo. Recordemos, él en alguna ocasión en sus cartas va a decir que aunque está encarcelado, la palabra de Cristo no estaba encarcelada, y que a raíz de eso muchas personas, incluso
del palacio, del imperio, importantes, habían oído y conocido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y él dice entonces: yo soy prisionero de Cristo. Algo que va a ser muy importante también, dado que va a enviar de regreso a alguien que había huido y que podría, por las circunstancias, llegar a ser también encarcelado por Filemón si él lo quisiera. Y le escribe, nos dice en este saludo, a Filemón. Filemón, como acá he mencionado y sabemos, era amo, era dueño de Onésimo, era un hombre adinerado, era un hombre importante posiblemente en la ciudad, con influencia, con un reconocimiento, con una reputación en la ciudad. Era un hombre rico, dado que tenía esclavos y dado que él tenía una casa en la cual recibía a la iglesia. La iglesia del Señor en la ciudad de Colosas se congregaba en la casa de Filemón. Pablo en su saludo también escribe y saluda a Apia. Posiblemente esta mujer, esta hermana en el Señor, era esposa de Filemón. Y saluda a Arquipo. También posiblemente con mucha seguridad, dadas las palabras que aparecen en Colosenses 4:17, Arquipo era el pastor de la iglesia. Y también algunos incluso dicen que podría haber sido el hijo de Filemón. Pero Pablo se refiere a Arquipo como el compañero de milicia, alguien que había servido también con Pablo en el ministerio. Y saluda por último a la iglesia que está en tu casa, le dice allí. Ahora, por eso mencionaba al principio que es una carta realmente impresionante, el hecho de que sea una carta tan íntima, una carta tan personal, en la cual Pablo hace una petición muy personal, en la que Filemón va a tener que tomar una decisión muy personal, pero que involucra a toda la iglesia y saluda a toda la iglesia. Es decir, toda la iglesia va a estar enterada de lo que ha ocurrido y lo que estaría por ocurrir de acuerdo a lo que Filemón decidiera. Termina su saludo diciendo entonces gracia y paz, donde Pablo, como en sus saludos en todas sus cartas, él toma el saludo griego y el saludo judío y los centra en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros. Ahora, todo esto nos deja ver que qué gran confianza también podemos tener nosotros en Cristo Jesús. Por un lado, dadas las circunstancias que pudiéramos estar viviendo o lleguemos a vivir en algún momento, el recordar, como insistimos constantemente, que Dios sigue estando en control y que realmente termina siendo un gozo vivir ciertas situaciones por causa de Cristo, por causa de servir al Señor Jesucristo, y que en últimas todo cumple sus propósitos, todo sirve a los propósitos de Dios. Y aún así, Pablo, al estar en esa situación, no pierde de vista aquello a lo cual Dios lo había llamado, y encuentra en todo eso grandes oportunidades para que más y más personas conozcan a Cristo y la iglesia sea creciente, sea madura. Como ocurre a través de esta carta, las relaciones que el Evangelio afecta sean solidificadas y restauradas también. En los versículos 4 al 7 encontramos, y que es lo que vamos a ver en este momento, el testimonio acerca de Filemón. ¿Quién era Filemón como cristiano, como hombre cristiano, como hijo de Dios? Pablo conocía personalmente a Filemón, pues Filemón había conocido a Cristo a través de Pablo. Además, leemos aquí que habían trabajado juntos, habían colaborado, eran colaboradores del ministerio. Aún así, como vamos a leer y a ver, a Pablo le seguían llegando noticias del buen testimonio de Filemón. Entonces, de ahí entonces vamos a ver lo importante, como decía al comienzo también, de que Filemón se convierta en un ejemplo para nosotros en estas épocas de Navidad. Entonces, en la sección de hoy veremos algunas de las características del carácter de Filemón y cómo necesitamos estas cualidades en nosotros también, que si las hay sean fortalecidas, no se pierdan, que si no sean desarrolladas por la gracia del Señor en nuestros corazones. Y esto entonces nos va a hablar de cómo el Evangelio no solo es algo en lo cual creemos, sino que el Evangelio es algo que transforma completamente las vidas, de tal manera que hay un nuevo corazón, hay nuevas mentes, y
y también hay nuevas maneras de relacionarnos con las demás personas. El Evangelio tiene el objetivo de no solo ser verdades que han de ser proclamadas por nosotros y profesadas por nuestra vida con fe y seguridad, sino verdades que sean vividas, verdades que sean prácticas, verdades y un evangelio que sea también real en nuestro entorno, en nuestras relaciones, en la iglesia y también hacia el mundo. Veamos entonces, en primer lugar, en los versículos 4 y 5, que Pablo da gracias a Dios por Filemón y vamos a encontrar cuáles son las razones de su gratitud. Dicen los versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pablo dice, doy gracias en mis oraciones por ti, Filemón, y expresa que él en sus oraciones constantemente recuerda a Filemón, algo que Pablo realmente acostumbraba a hacer por todas las iglesias, las conociera o no. Pablo tenía en su mente y traía en sus oraciones a la iglesia, a los hermanos, siempre, en cada ocasión, cada vez que me acuerdo de ti, oro por ti. Y qué manera tan linda de amar a otros, mis hermanos. Qué manera tan linda de expresar afecto por otros hermanos. Y esto entonces, una vez más, como leemos en las cartas de Pablo, esto se convierte en un llamado para nosotros a aprender a amar a través de la oración. ¿Sabes? Y quiero decírtelo otra vez, una de las maneras en las que tú y yo podemos expresar amor a otros es orando por ellos. Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ti, oro por ti y doy gracias a Dios por ti. Tú puedes dar gracias a Dios por tu iglesia. Tú pudieras dar hoy gracias a Dios por quienes son tus pastores, por quienes son tus líderes, por quienes son tus hermanos en una congregación. Qué lindo poder decir, yo amo a mis hermanos y a mis hermanas, y la manera en la que expreso, o una de las maneras en la que expreso amor por ellos, es que al acordarme de ellos, yo le oro y doy gracias a Dios por ellos. Esto puede ocurrir en cualquier momento del día. Puedes estar conduciendo, puedes estar haciendo algunas labores en casa, puedes estar haciendo cualquier cosa en tu día y en algún momento recordar, y aún, ¿por qué no decirlo de esta manera? El Señor poner en nuestra mente el rostro, el nombre de algún hermano de la congregación en nuestra mente, y lo que debiera ocurrir en ese momento en nuestras vidas es expresar tal vez una sencilla oración y decir, Señor, gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, gracias por esta familia. Los he recordado y están pasando algún momento difícil, bendícelos, fortalécelos, o no sé por lo que estén pasando, pero los recuerdo en este momento, te pido que les fortalezca. Y en nosotros como iglesia sabemos que una de las maneras en las que día a día nos enteramos de las situaciones que vivimos como congregación es a través de un sencillo grupo de WhatsApp, en el cual todos los días algún hermano escribe no solo testimonios de gratitud, escribe peticiones de oración, y hemos sido llamados constantemente a recordar que en ese momento, cuando leemos o en el momento que leamos ese mensaje de algún hermano, hagamos un alto y por unos segundos hagamos una oración por este hermano, por su petición, por su familia. Es una de las maneras, mis hermanos, que hoy les llamo y les insto con una urgencia a que amemos a través de la oración, a que seamos agradecidos. Tal vez vemos la iglesia y la vemos, sí, imperfecta, somos imperfectos, pero eso es lo hermoso del Evangelio, que toma vidas imperfectas y toma vidas restauradas en medio de muchas situaciones, trae salvación y nos une en un solo cuerpo, nos hace amarnos de maneras que afuera en el mundo no es posible amarse, es amarnos en torno a la persona de Jesucristo. Así que, mis hermanos, vemos en estas palabras de Pablo un llamado a nosotros hoy, a amar a través de la oración. Da gracias a Dios por tu iglesia, da gracias a pesar de lo que vivimos a veces, a pesar de las circunstancias
circunstancias, de las dificultades o conflictos que a veces experimentemos entre nosotros, da gracias, porque todo eso, escucha, todo eso lo que usa Dios para que seamos también hechos más como Él, para que la gracia que hemos recibido también sea vivida y transmitida a otros. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios en mis oraciones por ti. Demos gracias a Dios en nuestras oraciones por quienes son nuestros hermanos. En el versículo 5, vamos allí al versículo 5 que leemos entonces: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Aquí entonces leemos algunas de las razones por las cuales Pablo daba gracias a Dios por Filemón. Oigo de tu amor y tu fe hacia Cristo y para los demás creyentes. Pablo conocía personalmente a Filemón, pero él seguía escuchando acerca del testimonio y prestemos gran atención al carácter de Filemón, porque lo que está describiendo Pablo aquí de quién era este hombre como cristiano va a ser determinante para la decisión que él va a tomar después en cuanto a Onésimo, su esclavo. Ahora, recordemos que Pablo no fundó la iglesia en Colosas, pero los informes que recibía de la iglesia eran de Epafras, como también encontramos en la carta a los colosenses. Y entonces nos dice que Pablo ha escuchado que Filemón se ha caracterizado y se sigue caracterizando como un hombre cristiano de amor y fidelidad a Cristo, de amor y fe en Cristo, dos esenciales del cristianismo, dos esenciales de la vida del cristiano, dos aspectos fundamentales que deben ser vividos, transmitidos, evidenciados en aquellos que decimos ser seguidores de Jesucristo: el amor y la fe a Cristo, el amor a los hermanos. La fe y el amor hacia Cristo nos impulsan al amor a los demás. Nuestras relaciones son afectadas, construidas, fortalecidas, porque hemos puesto nuestra fe y nuestro amor en Cristo Jesús. Nuestras relaciones se nutren, se alimentan de nuestra relación con Cristo. Hay perdón, hay restauración, hay unidad por el Espíritu Santo que nos ha unido a Cristo. Y Pablo sabe que Filemón ama a todos los santos. Se ha caracterizado este hombre por ser un hombre conocido por el amor a los creyentes. Y por eso Pablo espera que él actúe de esa manera con amor hacia Onésimo, ahora que él va de regreso a él con una carta de Pablo en sus manos. Porque es que el verdadero amor no hace discriminación, y la petición de Pablo entonces habría de poner a prueba ese amor de Filemón. Filemón entonces se convierte en un reto y un ejemplo para nosotros. La situación, la relación con Onésimo de amo a esclavo ha sido fracturada, como hemos visto. Si Onésimo regresaba, entonces Filemón como amo podría hacer lo que quisiera con su esclavo fugitivo. Pero Pablo le dice: tú te has caracterizado por ser un hombre que ama. Ama a los creyentes, ama a los cristianos, y no esperaría menos de ti al saber que Onésimo ahora es tu hermano. Miren la situación y el reto tan grande que Pablo le va a presentar en la sección que luego estudiaremos a Filemón. Filemón ha mostrado amor, y las circunstancias que él estaban viviendo eran una oportunidad para no solo poner a prueba este amor, sino mostrar este amor cristiano. Y hermanos, ¿cuántas veces, con cuánta regularidad vivimos este tipo de oportunidades? Oportunidades para amar. No es fácil, pero es posible, porque amamos porque Cristo nos amó primero. Filemón había mostrado tal fe hacia Cristo y amor hacia los hermanos que hace que Pablo le pida que una vez más vuelva a amar con un nuevo hermano, Onésimo.
Entonces le dice, he oído de tu amor y de la fe que tienes hacia Cristo y hacia los santos. Qué lindo poder caracterizarnos de esta manera. Leer estas palabras es leer el corazón de hombres, de personas, de cristianos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, por la palabra, por el Evangelio. No leemos ningún reproche hacia Filemón. No leemos que Pablo le escribe para corregirlo en algo, no por lo menos en esta carta, sino que Pablo está elogiando a Filemón y está esperando que Filemón solo siga viviendo en aquello que se ha caracterizado, que es fe en Cristo y amor hacia los hermanos. Y como dije hace un momento, mis hermanos, constantemente Dios pide de nosotros y nos involucra en situaciones relacionales, en situaciones muy difíciles, si hemos de ser honestos, en las que tal vez encontramos personas o nos relacionamos con personas que nos han traicionado, que nos han lastimado, que nos han herido y que tenemos muchos argumentos y razones para decir no lo perdono, pero somos desafiados por el Evangelio a hacer práctica la verdad del amor y perdonar y restaurar y también reconciliarnos con esas personas. O tal vez nosotros hemos sido los que hemos traicionado, los que hemos ofendido, los que hemos defraudado a algún hermano o hermana, y tendremos que llegar tal vez con la humildad que con seguridad llegó Onésimo a Filemón, con carta en su mano, y decir: aquí estoy porque soy tu hermano y quiero estar bien contigo. El Evangelio, mis hermanos, la palabra no nos pide otra cosa que aquello que Dios ya ha hecho primero con nosotros. Es amarnos, es perdonarnos y es recibirnos unos a otros como Él lo ha hecho con nosotros. Llegamos al versículo 6 y encontramos que las oraciones de Pablo buscan que la participación de la fe de Filemón llegara a ser eficaz. Viéndolo en nosotros, esta oración, estas palabras, la Escritura busca que esa participación, esa comunión de la fe que hay entre nosotros se convierta en una fe y en una participación eficaz. Dice Pablo en el verso 6: y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Comunión, participación de tu fe, como bien indica o se puede decir o traducir esta palabra muy familiar para nosotros. Koinonía es la palabra que usa Pablo allí. Comunión o participación de tu fe. Este es un término que pudiéramos decir que es casi exclusivo en Pablo. Pablo lo usa en sus cartas 13 veces de las 19 que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Para Pablo, esta koinonía, esta comunión, era participar de algo que se tenía en común con otros. Y aquí estamos hablando de la iglesia. Entonces hay comunión porque se participa de cosas, de elementos que son comunes entre los cristianos. Ahí es donde se vive y se experimenta y se disfruta de la comunión, del participar de la fe. Es decir, esta koinonía no solo es una condición o un estado en el cual vivimos, sino que es la experiencia, es la práctica, es la realidad de participar y compartir algo con otros creyentes. Y esto hace único el cristianismo, porque es Cristo, es la fe en Cristo lo común que tenemos, y todo lo que pudiéramos decir que está en común entre nosotros es porque están unidas todas ellas a la persona de Cristo y nosotros en Cristo. Es participar. Por ejemplo, Pablo menciona en sus cartas acerca de la comunión como la participación, como estoy diciendo, de elementos comunes en torno a Cristo de la iglesia, como participar en el cuerpo de Cristo, dice él en un momento, como participar en el servicio por los creyentes, participar en la cena o la comunión en la cena, participar o la comunión en el ofrendar o las dádivas, participar del Espíritu Santo, menciona también Pablo, participar o tener comunión en la proclamación del Evangelio. Y aquí en esta carta a Filemón él va a decir la participación o comunión de la fe, una fe que nos es común.
Entonces Pablo menciona esto como parte, como algo que es parte de su oración. Y Pablo oraba para que la experiencia de tener en común la fe en Cristo, para que la experiencia de tener en común la confianza en Cristo llegara a ser eficaz. Pablo está diciendo: Filemón, hay algo que nos une a ti y a mí. Hay algo que nos une con los creyentes que se congregan en tu casa. Hay algo que nos une con todos los santos en el mundo. Hay algo que ahora te une a Onésimo, y es tu fe. Es la fe en Cristo Jesús. Y ¿sabes qué, Filemón? Esa fe que tenemos en común no solo debe ser algo proclamado, debe ser algo eficaz en la vida. Debe ser algo efectivo, activo, poderoso en el conocimiento de todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, al participar de la misma fe con otros creyentes, esta fe se hace eficaz de manera de unos y otros, eficaz en la medida que bendigo a otro y eficaz en la medida que soy bendecido por otros, porque tenemos por la fe en Jesús tantas y tantas bendiciones en común. Unos y otros, estamos diciendo hoy, somos bendecidos al compartir la misma fe. Y esto presentaría el escenario ideal para una reconciliación próxima en la vida de Filemón y Onésimo. Está diciendo más adelante: te envío a Onésimo ya no como un esclavo, y te pido que lo recibas como un hermano en Cristo Jesús, alguien con quien compartes en común algo. Antes tu relación con Onésimo era de amo a esclavo. Ahora tu relación con él es en virtud de la fe en Cristo Jesús, y debes verlo ahora de manera diferente. Y una vez más, el desafío en nuestras relaciones que hace el Evangelio, mis hermanos, pudiéramos encontrar muchas cosas en común entre nosotros, pero cuando tú miras aquella relación que se ha fracturado con alguien, cuando tú miras esa comunión que se ha visto rota por algún momento, por alguna diferencia, por algún pleito, por algún conflicto, por algún pecado cometido entre nosotros, tú tienes que recordar que tenemos en común cosas más grandes, más significativas, más valiosas que aquellas que nos separan, y es la fe en Cristo Jesús. Y entonces el Evangelio nos está haciendo un llamado a reconciliarnos, no solo en virtud del amor que hay, sino en virtud de la fe que hay hacia Jesucristo, una fe que tú tienes en común con este hermano con el cual estás separado, una fe que tienes en común con la hermana con la cual has tenido dificultades, una fe que tienes en común con él o con ella que no has querido restaurar, que no has querido reconciliar, y que tal vez puedes decir: tengo muchas razones para no perdonarlo, pero Jesús nos llama a perdonar como él ha hecho con nosotros. Y recuerda, hoy nos está diciendo: es que tienes algo en común con este hermano o esta hermana, y es tu fe en Cristo Jesús. Y esa fe tiene que ser eficaz, efectiva en el conocimiento de todo lo bueno, no de todo lo malo que ha ocurrido, sino de todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Recordarás, como leímos en los primeros versículos, que en la casa de Filemón se reunía la iglesia. Y Pablo estaría teniendo en mente cómo es que este grupo de creyentes se iban a ver beneficiados por el testimonio de Filemón, por el testimonio de su propia fe, lo que iba a provocar con toda seguridad que estos creyentes allí en la iglesia hicieran lo mismo y beneficiara a otros. Esto, una vez más, mis hermanos, nos está diciendo que la acción de Filemón en sus relaciones, particularmente con Onésimo, tenía que convertirse no solo en una bendición para ellos, sino una bendición para la iglesia. Esto nos habla, mis hermanos, que cuando hay reconciliación entre dos hermanos, entre dos partes que han sido afectadas, no solo ellas son bendecidas, el cuerpo es bendecido, y entonces la fe se convierte en algo eficaz en el conocimiento de todo lo bueno que hay, vuelvo a decir, por medio de Cristo. Una fe que es eficaz en el conocimiento de todas las bondades que hay en la persona de Jesús. Lo que Pablo iba a pedir a Filemón no era fácil.
No era fácil, pero sí era posible para un hijo de Dios. Filemón debía tomar la decisión correcta. Filemón tenía delante de sí una decisión que tomar. Debía tomar la decisión correcta y no siempre, escuchen esto mis hermanos, no siempre la decisión correcta es la que más nos conviene. Ahora piensa en esto, una vez más en las circunstancias allí. Recibir a un esclavo, perdonar en esas circunstancias a un esclavo traería con mucha seguridad y probabilidad para Filemón desprestigio social. Pues se empezaría a rumorar que Filemón era un hombre blando para con los esclavos que lo habían traicionado. Era algo muy grande lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón. Pablo le iba a pedir, como veremos luego, Filemón recibe a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano. Haz libre a Onésimo. Y esto también era, económicamente hablando, algo de mucho costo, darle la libertad así nomás a un esclavo. Entonces, la decisión correcta, mis hermanos, no está en lo que más nos conviene, sino en lo que es correcto. La decisión correcta en muchas ocasiones no va a estar en lo que nos es más conveniente en esas circunstancias, sino en lo que es correcto, en lo que es la voluntad de Dios, en lo que Dios nos pide y espera que nosotros hagamos. Y lo correcto va a ser posible escogerlo cuando está presente. Ahora, al conectar lo que hemos leído hasta el momento y hemos visto, lo correcto va a ser posible escogerlo cuando está presente en nosotros el amor, la fe y el verdadero conocimiento de lo bueno que tenemos en Cristo. Cuando tú vives el amor que tienes en Cristo, el amor del Evangelio, cuando proclamas no solo la fe, sino vives la fe en Cristo en común con otros, una fe que es eficaz en el conocimiento de lo que es bueno en Cristo Jesús, entonces tú y yo podremos decidir lo que es correcto, lo que es acertado según la voluntad de Dios y no siempre lo que es conveniente, aun cuando esta decisión nos pudiera llevar a perder algunas cosas. Realmente tenemos que decir, vamos a estar ganando. Cristo gana, el Evangelio gana, la iglesia gana cuando escogemos lo correcto. ¿Sobre qué base, pregunto hoy, tomamos nuestras decisiones? ¿Sobre lo que es correcto, según Dios, según la verdad del Evangelio, o según lo que más nos conviene? Y muchas veces somos inclinados a la conveniencia, y esto a expensas de la verdad del Evangelio en la vida cristiana. Y al pensar, mis hermanos, en nuestras relaciones, tal vez pienses que no te conviene perdonar. Tal vez pienses que no debieras otorgar el perdón. Tal vez pienses que no merece ese hermano o esa hermana ser recibido por ti una vez más porque te ha traicionado. Tal vez esto o aquella persona con la que has tenido conflicto no te haga ver muy bien, tal vez ante los ojos de otras personas, porque pudieras parecer blando o como falto de carácter actuar de esta manera. Pero realmente ahí es donde está el verdadero carácter del cristiano. Cuando, teniendo todas las razones para no perdonar y no recibir, recuerda que hay amor, fe y un conocimiento de lo bueno en Cristo que me lleva a perdonar, porque Cristo ya lo ha hecho conmigo, porque Él tenía todas las razones y yo le di todos los motivos para no perdonarme, para juzgarme, para condenarme, pero aún así Él decidió libremente, voluntariamente, por amor, morir en una cruz por ti y por mí. Entonces somos llamados que al participar de la misma fe, esto nos hace eficaces una vez más en las bondades que tenemos en Cristo al vivir el Evangelio entre nosotros. Vivamos de esta manera, vivamos a Cristo de esta manera, vivamos el Evangelio de esta manera. Y una vez más, como he dicho un par de veces tal vez en esta prédica, en esta Navidad, en la cual se habla de paz y reconciliación, solo es posible cuando hay corazones que son expuestos, transformados por el Evangelio.
Solo el Evangelio, solo Cristo puede provocar esta verdadera paz, reconciliación, amor, fraternidad que tanto se añora y se proclama en estos días. Llegamos entonces al versículo 7, donde leemos una vez más algo de la razón de la gratitud de Pablo, y es que Filemón ha sido un instrumento de Dios en la vida de Pablo y de la iglesia. Mira todo este testimonio tan lindo de Filemón, mira el carácter tan hermoso que el Espíritu Santo había forjado en este hombre. ¿Sí? Es lo hermoso y lindo que el Espíritu Santo puede hacer en ti y en mi vida. Leemos en el versículo 7: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. ¿Quisieras volver a leerlo conmigo? Qué lindo estas últimas palabras del testimonio de Filemón. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo ha recibido mucho gozo, mucho consuelo por medio del amor de Filemón. Los creyentes han sido también confortados por medio de Filemón. Realmente Filemón fue un hombre, un instrumento de Dios para la bendición de muchas personas en la iglesia de Cristo. Ellos habían experimentado el consuelo, el gozo, el ser confortados de tantas maneras en momentos muy difíciles a través de un hombre dispuesto a amar a Cristo y amar a la iglesia. Ahora es muy lindo poder decir: Señor, que fuéramos así, de esta manera. Ahora, entendamos esto, no estamos solo leyendo la descripción de Filemón, estamos leyendo en Filemón el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Y qué lindo, mis hermanos, que nosotros como Vida y Adoración, hombres y mujeres que decimos ser seguidores de Cristo, que decimos ser discípulos de Jesús, podamos caracterizarnos de esta manera, que se escuche de nosotros esto, que él o ella, que tú y yo somos conocidos por ser instrumentos de Dios para dar gozo a otras personas, para dar consuelo a otras personas. Imagínate eso. En la casa de Filemón se reunía la iglesia, y allí él con su familia recibían a sus hermanos, y el estar en esa casa, Filemón participaba de sus bienes, participaba de su tiempo, compartía de todo lo que él era a otros, de tal manera que quienes iban a ellos, iban a él e iban a ellos como familia, eran llenos de gozo, eran consolados en sus tribulaciones, eran confortados, eran refrescados en sus momentos más difíciles. Pablo dice: tú has sido un instrumento para confortar a la iglesia. Confortar, una palabra muy linda. Hallar descanso, ser refrescado, hacer descansar. En pocas palabras quiero decir: qué linda labor ministerial la de Filemón. Qué linda labor ministerial la de Filemón. Piensa en cuánto puedes aportar a la congregación haciendo esto. Piensa en cuán grandes bendiciones puede Dios dar a otros a través de tu vida, a través de tu familia, a través de tu casa, viviendo el Evangelio de esta manera. Que tú seas usado por Dios para el gozo de otros. Que tú seas usado por Dios para el consuelo del afligido, para el descanso y la paz y de otros que han estado en dificultades. Qué linda labor ministerial podemos hacer como iglesia, mis hermanos, cuando vivimos el Evangelio de maneras reales, prácticas, que se pueda decir de ti, de mí: tu amor, hermano, hermana, me ha proporcionado mucha alegría. Escuchar de otros gratitud y todo esto, claro, para honor al Señor, pero estamos leyendo algo que puede edificar y puede bendecir de maneras que no alcanzamos a dimensionar el amor de Cristo a través de nosotros. Tu amor me ha proporcionado que digan de ti, de mí, mucha alegría y consuelo, tanto que se pueda decir de ti: has sido como un bálsamo para mi corazón. Qué lindo eso, mis hermanos. Seamos humildes.
Tengamos un corazón dispuesto para que Cristo nos use de esta manera, para que el Evangelio que proclama libertad, salvación, reconciliación con Dios y reconciliación entre nosotros sea visto, oído, tangible en la vida de la iglesia. Mis hermanos, este texto y toda esta carta nos desafía a que nuestra fe sea eficaz. Esta es una carta muy personal, pero dirigida a toda la iglesia, y lo que busca es que no solo allí en ese primer siglo Filemón y Onésimo fueran beneficiados, sino que al leerla y estudiarla tú y yo como Vida y Adoración seamos beneficiados cuando dos hermanos, como va a ser la petición de Pablo a Filemón, como Pablo invitó y animó y oraría por Onésimo para que regresara y tantos kilómetros a Colosas con una carta en su mano para que un día Filemón dijera a Onésimo: te perdono. Cuando dos hermanos son reconciliados, no solo ellos son bendecidos, toda la iglesia es bendecida. Cuando tú te restaures con el hermano o la hermana con la cual has tenido conflictos, te has separado, no solo tú y él o ella serán bendecidos, la iglesia será bendecida. Mis hermanos, este evangelio es muy importante para nuestros días porque vivimos en una sociedad individualista, vivimos en una época, en una sociedad que se caracteriza porque la religión es considerada como una cuestión privada, pero el cristianismo, el verdadero cristianismo está lejos de eso. Somos, como hemos dicho muchas veces hace algunos años, somos una comunidad del evangelio. ¿Recuerdas eso? Por muchos meses estudiamos ese tema, eso en la escritura, y lo hemos recordado y lo tenemos que seguir viviendo. Somos una comunidad del evangelio y nuestra fe en Cristo afecta sustancialmente nuestras relaciones. El evangelio vivido nos lleva a procurar el bien del cuerpo, el bien de los demás en medio de las situaciones aún complejas que se presenten. Los cristianos no vivimos como el mundo vive, de una manera individualista. Los cristianos vivimos dentro de un contexto de comunidad. Somos una familia, somos una familia. Por eso, las palabras de Pablo en sus oraciones por Filemón nos enseñan hoy que el verdadero cristianismo no es algo que debamos vivir a solas y separados del resto. Y cuanto más en todo este tiempo de cuarentena o aislamiento, donde pudiéramos ser inclinados o tendientes a aislarnos, a estar conectados tal vez en medios tecnológicos de muchas maneras, pero nuestro corazón estar aislado. Yo quiero decirte hoy a ti: no te aísles del cuerpo, no te separes de la iglesia, no pierdas contacto con tus hermanos. El cristianismo no tienes que vivirlo a solas, y a veces hay esta idea: yo acá con mi amor al Señor, yo acá con mis problemas, yo acá con mis dificultades y no me involucro con otros. No, mis hermanos, ese no es el cristianismo. Como cristianos no estamos solos. Tú como cristiano, como cristiana, como seguidores de Cristo, no están solos. Estamos unidos a Cristo y estamos unidos a su cuerpo, que es la iglesia. Tenemos un amor en común, tenemos una fe en común, y esta, mis hermanos, insisto, debe ser eficaz en nuestras relaciones, debe ser eficaz entre nosotros. Lo que hemos recibido por pura gracia nos debe mover a darlo por gracia. Entre estas, el perdón y la reconciliación. El peligro está en que desconectemos nuestra fe de nuestras relaciones. El peligro está en pensar que es posible vivir un cristianismo individualista en el que no te importen los demás hermanos, ni lo que ellos piensen, ni te interese cómo tus decisiones afectan a otros. Yo les digo, como alguien escribió: no veas la iglesia como una asociación de personas que tienen las mismas ideas religiosas. El apóstol Pablo entendía que lo que Filemón decidiera hacer con su esclavo, una cuestión puramente privada en la que solo él tenía la última palabra, tendría consecuencias para toda la iglesia que se reunía en su casa.
Hermanos y hermanas, hay decisiones que debemos tomar por nosotros mismos, pero debemos tener en cuenta cómo esas decisiones afectarán el Evangelio y afectarán la iglesia, afectarán el nombre de Cristo. Eso es saber y vivir como iglesia, como cuerpo, como organismo vivo, porque la salud espiritual del cuerpo está estrechamente vinculada a la salud espiritual de los miembros. Y realmente sé que todos los días tenemos desafíos de amor entre nosotros, de amar entre nosotros. Mostrar el amor de Cristo entre nosotros nos reconfortará, consolará los corazones, pero negar esa reconciliación solo mostrará corazones egoístas y llenos de desinterés hacia otros. Y no solo perderemos nosotros, pierde el Evangelio, porque al no amar se hace el Evangelio menos efectivo para el mundo. ¿Sabes qué? El discipulado cristiano es enseñar a otros a obedecer las palabras de Cristo. El Evangelio ha de ser puesto en práctica entre nosotros. Así lo hizo Pablo con Filemón, Onésimo con la iglesia, así nosotros. El Evangelio desafía muchas veces incluso las raíces de la misma sociedad. Solo piensa en llevar a dos hombres, un amo y un esclavo, a verse como iguales, como hermanos en Cristo. Solo piensan en amar, en lo que era amar y en lo que es amar al que ha traicionado, aun cuando eso involucrara perder la reputación. Jesús dijo que en amarnos mostraríamos y otros conocerían que somos sus discípulos. Mis hermanos, hemos sido entonces hoy llamados a vivir a Cristo de una manera cada vez más real en nuestras relaciones. Y continuaremos viendo esta linda carta, corta pero muy hermosa carta, de cómo vemos la restauración a través de Cristo, con la proclamación del Evangelio para nuestras vidas, para aquel que no lo conoce, pero cómo podemos vivir el Evangelio en medio nuestro. Oremos. Padre, gracias por hablarnos una vez más y por dejarnos el testimonio de hombres como estos, como Filemón, que nos recuerdan, Señor, la hermosura de quien eres, la hermosura del Evangelio. Y hoy como iglesia, como comunidad del Evangelio, como vida y adoración, anhelamos vivir el Evangelio de maneras reales, prácticas, en nuestras relaciones, en perdón, reconciliación. Úsanos como un instrumento entre nosotros y hacia otros para el consuelo, fortaleza, restauración, Señor. Que se escuche para testimonio tuyo del amor y de la fe que hay entre nosotros y del amor hacia la iglesia. Y que esta comunión de fe, Señor, sea eficaz entre nosotros. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en nuestras relaciones para que otros sepan también que somos tus discípulos y te conozcan. Gracias por bendecirnos hoy con tu palabra y te necesitamos para que sea puesta por obra en nuestras vidas. Amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Les amamos, les añoramos enormemente y recuerden, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. La bienvenida tú nos diste a tu casa, por el velo rasgado pudimos entrar. Levantaste nuestra cabeza y al ver tu cara, sin vergüenza pudimos caminar.